Recording. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. El día de la semana anterior, casi terminamos de ver las diferentes estructuras de datos que tenemos en R. Solo nos quedó pendiente ver una por ahí que la vamos a revisar hoy rápido y ya vamos a empezar con los bucles. Y después vamos a ver un poquito de, espero que nos dé tiempo, ver un poquito de lo que es el R-Base, adelantar con esa parte. Es posible que tengamos 2 sesiones adicionales donde podamos terminar de ver el contenido. Bueno, la semana pasada voy a compartir aquí el R. ¿Cómo lo pongo en la pantalla? Me dicen cuando ya vean el R. No, creo que me traje la que no era, perdón. Ahora sí, ya me traje el R. Ya deberían ver el R en mi pantalla. Entonces, la semana pasada vimos un poquito de matrices, de factores, también vimos un poquito de data frames y algunas funciones que le podemos aplicar a los data frames. Nos había quedado pendiente de ver lo que eran las listas. En las listas no vamos a profundizar. Creo que de factores lo que me hizo falta fue graficarles un factor. Nada más así como repaso, teníamos un vector, ¿verdad? Con una lista de valores que significaban si era sexo masculino, si era hombre o si era mujer, perdón, una lista de personas. Si tratábamos de graficar esto, no nos iba a funcionar, ¿verdad? No nos iba a funcionar. Entonces, lo que hacía era que lo convertíamos, esta era una variable categórica, entonces le íbamos a convertir a un factor, ¿verdad? Donde H, iba a ser hombre y M iba a ser mujer. Entonces, ahora, una vez que ya lo convertíamos esto a factor, ya esto podíamos verlo, ya esto podíamos graficarlo. Entonces ya podíamos ver aquí que nuestra variable categórica sexo, una vez que la convertíamos a factor, ya podíamos graficarla y podíamos tener el conteo, ¿verdad? Que en este vector, teníamos 4 apariciones de H, que entonces podríamos decir que 4 personas eran hombres, y 6 apariciones de M, entonces podríamos decir que 6 personas eran mujeres. Y también habíamos visto un caso muy bonito con unas camisetas, ¿verdad? Donde también teníamos algunas minúsculas y mayúsculas y que habíamos dicho que como parte de una preparación podríamos convertir ya sea todos los valores a mayúscula o todos los valores a minúscula antes de convertir nuestro vector o antes de convertir nuestro vector o bien de crear un factor con nuestro vector, ¿verdad? Entonces es como un repaso pequeñito. Habíamos visto también cómo crear los data frames. Por aquí creo que había un ejemplo de cómo habíamos creado un data frame, ¿verdad? Que el data frame habíamos dicho que era una estructura de datos multidimensional, donde teníamos filas y columnas. Luego también nos quedaba pendiente listas. Ok, la lista, imagínenselo como la bolsa que uno usa cuando va a hacer mercado, porque usted echa de todo ahí. Entonces, en una lista, por ejemplo, este es un ejemplito pequeño. En una lista, yo la creo utilizando la función list. Entonces, yo le puedo indicar a mi lista qué son los componentes que yo quiero meter ahí. En este ejemplo, propiamente, estoy diciéndole que yo voy a meter un company, ¿verdad? Y ese company en este caso va a ser un string. Le estoy diciendo que yo voy a meter también un vector y que ese vector va a ser de números que van a ir del 1 al 10. Y también le estoy metiendo una parte de un dataset. El dataset aquí se llama mtcards. Yo estoy ejecutando la función head al dataset que solamente me va a devolver los primeros registros y eso yo se lo estoy pasando también a mi lista. ¿Qué notamos aquí? Que una lista contiene
objetos de diferente tipo. Entonces podemos decir que es una estructura de datos heterogénea, pero no me crean, vamos a verlo. Entonces aquí ya creamos a XList. Si la exploramos, vemos que dentro de XList tenemos company, myVector y myData, que fueron los nombres de los componentes que pasamos aquí. Entonces, si yo quiero acceder al primer componente, como está en el ejemplo, lo podemos hacer así, ¿verdad? Direccionándolo. Pero ¿qué pasa? Que yo también le puedo decir, devuélvame company. Y entonces ya ella entiende que dentro de la lista hay un objeto que se llama company, entonces él va a ir y busca ese objeto. Yo le puedo también decir aquí, devuélvame my data. Y entonces él me va a devolver esto. Y ustedes dicen, ¿pero qué es esto? Bueno, esto es lo que pasamos en esta variable, en my data. ¿Por qué? MTCars es el dataset, ¿verdad? Que tiene un montón de registros. MTCars, ¿verdad? MTCars tiene 32 observaciones, 32 registros. Pero si nosotros ejecutamos la función head sobre MTCars, él nos va a devolver los primeros 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los primeros 6 nos está volviendo. Entonces, cuando nosotros ejecutamos aquí y le decimos XList my data, que nos va a devolver un pedacito de datos similar a esto, que fue lo que nosotros pasamos en lugar de my data, ¿verdad? Y también yo le puedo decir a la lista, vea, vamos a ver, devuélvame la lista, creo que era así, ajá, vamos a ver. Devuélvame la lista menos 2, ¿verdad? Yo le dije, devuélvame lo que hay en la lista menos 2. Entonces, ¿qué me devuelve ella? Company y my data. ¿Por qué? ¿Quién era menos 2? myVector, ¿verdad? Entonces, yo le estoy diciendo, devuélvame lo que ella tiene, pero no me menos lo que hay en la posición 2. Devuélvame lo que ella tiene, menos lo que hay en la posición 1. Entonces, aquí me devolvió a vector y a myData, pero no me tiró a company, porque yo le dije, no me interesa lo que está en la posición 1. Entonces, ¿qué quiero que se lleven de aquí? Que una lista, en una lista yo puedo meter diferentes tipos de objetos, ¿verdad? No pueden ser un vector de números, un vector de caracteres, puede ser parte de un dataset, un string, un número, diferentes tipos. Es algo heterogéneo, ¿verdad? Y que yo puedo accederlos. Y una vez que ya tengo la lista, yo puedo acceder a los componentes de esa lista, ya sea por el nombre o por la posición. Esta era la estructura que nos quedaba pendiente. Por los data frames, vimos una parte, pero ya casi los vamos a ver en detalle después de que veamos los bucles. ¿Alguna duda con listas al momento? Voy a buscar el chat para poderlos ver. Ok, cualquier duda, siéntanse en la libertad de, ya sea de escribírmela ahí en el chat o me dicen, ¿verdad? ¿Todo bien con listas al momento? ¿Sí? ¿No? Ok, bueno, continúo. Vuelvo a la presentación. Eso era lo que nos había quedado pendiente de estructuras de datos. Entonces, ahora vamos a ver las estructuras de control o bucles. Esto en la mayoría de lenguajes de programación los tenemos, ¿verdad? El if y el else. If tal cosa sucede, entonces haga esto. Si no, haga esto otro, ¿verdad? Es como una forma de darle instrucciones. Y también podemos tener, si esta condición se da, ok, haga esto. Si no, valide esa otra condición. Y si esa es correcta, entonces haga esto otro. Si no, valide si esta otra es correcta. Podemos tener varios else if, ¿verdad? Parecido al el if de Python. Si lo han visto o si lo recuerdan, parecido al if de Python. Ya casi vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a tener el for,
que el for es un bucle, pero que es finito. Yo sé, y es definitivo, digamos, yo sé cuántas veces voy a ejecutar esa acción. ¿Por qué? Porque el for, ya sea que voy a recorrer una lista o voy a tener una variable que va a llegar de un número a un máximo. Entonces, yo sé cuántas veces se va a ejecutar eso. Luego tengo el while. El while es un bucle que sí es un poquito más indefinido. Yo no sé cuántas veces se va a ejecutar porque él va a dejar de ejecutarse hasta que se cumpla una condición. Y dentro de ese ciclo, dentro del while, yo puedo tener instrucciones que me estén cambiando los valores de las variables que yo chequeo en mi condición. Entonces, en realidad, podríamos decir que es indeterminado porque no tenemos una certeza de cuántas veces va a ejecutarse la instrucción que tenemos ahí. Ya ahorita también les voy a mostrar un ejemplo. Luego tenemos el break, que estamos en un ciclo, se están ejecutando instrucciones, se valida cierta condición y si esa se da, yo puedo decirle hasta aquí, sálgase de ese ciclo porque ya yo no quiero que se siga ejecutando esas condiciones, esas instrucciones. Entonces el break me saca del ciclo. Y luego tenemos el next, que también ya casi les vamos, casi vamos a ver un ejemplito, que con el next lo que le decimos es, ok, ya no continúe evaluando ya no continúe con esta iteración, váyase a la siguiente. Entonces voy a continuar por aquí. En el RStudio, por acá, teníamos unos ejemplitos del if. El if lo que hace es que evalúa una condición. Vean aquí la estructura, ¿verdad? Tengo if, entre paréntesis, tengo mi condición, que en este caso es una comparación entre dos números. Aquí lo que puedo tener, en vez del número así hardcodeado, lo que podemos tener es una variable, dos variables, y las estamos comparando. Y si dentro del if tenemos una instrucción. En este caso lo que estamos haciendo es, tenemos ahí el carácter que dice verdadero. Noten aquí la sintaxis, ¿verdad? If, entre paréntesis, la condición y luego abrimos llaves y aquí adentro ya tenemos las instrucciones que necesitamos ejecutar si esta condición se da. Entonces, 4 es mayor a 3. Sí, entonces él, ¿qué va a hacer? Él va a ponerme ahí que es verdadero. Yo aquí, esto es un ejemplo chiquito, ¿verdad? Pero yo podría aquí tener la llamada a una función. Yo podría tener, no sé, no solo una instrucción más, sino que varias instrucciones que yo necesito que se realicen si esta condición se da. Ese es el if solito. Yo puedo nada más tener el if solito, decirle, si esto sucede, haga esto y no le doy una opción alternativa, ¿verdad? También puedo tener esta otra variante, esta otra variación donde yo tengo un if, evalúo la condición. Si esta condición es verdadera, entonces haga algo, pero si no, o sea, en caso contrario, entonces ejecute esta otra acción. Nos vamos y corremos el ejemplo y aquí podemos ver que en este caso me dice verdadero porque 4 es mayor a 3, pero si yo vengo y cambio esto, imaginémonos que aquí son variables. O sea, muy pocas veces nos vamos a encontrar cosas hardcodeadas. Imaginemos que aquí son variables, entonces 2 es mayor a 3. No, ¿verdad? Entonces no va a entrar a hacer esto. Él debería entonces devolverme falso. Y aquí vemos que se devolvió, ¿verdad? Ahora bien, puede ser que yo tenga varias condiciones que yo necesite evaluar, no solamente no solamente una condición y su alternativa. Puede ser que yo tenga varias. Entonces, aquí tenemos esto, que tenemos el primer if. Entonces decimos, sí, se cumple esta condición, haga esto. Si no, valide que si esta otra se cumple. Ve a ver si esta otra se cumple. Se cumple.
hago esto. No se cumplió, entonces valide si esta otra se cumple. Es como ponerle más alternativas. Yo puedo ponerle más alternativas ahí que yo quiero que el código valide y al puro final, ok, no fue ninguna de esas. O entonces la opción por defecto o la alternativa final sería esta. ¿Verdad? Aquí podemos hacer la prueba. A número le asignamos un valor de 2. ¿Va a entrar a esta? No, porque él es 2, él no es 1. ¿A dónde va a entrar? Va a entrar a esta. ¿Y qué va a imprimir? Soy 2. ¿Será que es cierto? Lo vemos. Él me dice, soy 2. Si yo vengo y inicializo nuevamente número y le doy el valor de 3, ya no va a entrar ni a esta primera ni a esta segunda, sino que va a entrar a la tercera. Y me va a decir, ok, soy 3. Ese es un ejemplo chiquito, ¿verdad? Para que vean que dependiendo de cuál condición es la que se cumple, es la instrucción que él va a ir a ejecutar. Igual, vean que aquí es simplemente if para la primera condición, else if para las siguientes alternativas que quiero que evalúe, ¿verdad? Y noten que lo que yo quiero que se ejecute, si esa condición se cumple, está entre estas llaves, ¿verdad? Noten que está entre estas llaves. El soy 2, que es la instrucción, el texto que estoy devolviendo, está entre esas llaves, ¿verdad? Y ahora, si ninguna de estas anteriores se cumplió, ya inicialicé a número con el valor de 5. Si ninguna se cumplió, él va a ir chequeando. Va a ir chequeando las diferentes condiciones que yo tenga. No se cumplió ninguna. Entonces ahí sí, ¿cuál es la opción por defecto o las instrucciones por defecto? Lo que está en el else. ¿Cómo vamos con el if? Sí se va entendiendo. Sí me estoy dando a entender, Sí. chicas. Ok, gracias. Ok, listo. Entonces, voy a volver un poquito a la presentación porque creo que por ahí hay algo bastante curioso con el if que quiero que vean. Yeah. Ok, estos son ejemplitos parecidos a los que ya vimos. Esta es la parte que quería mostrarles. Nosotros podemos vectorizarlo, por decirlo así. ¿Vieron ese montón de if, else if que les puse antes? Bueno, también podemos hacerlo de una forma más bonita, que es vectorizándola, que es aquí. Yo tengo aquí una variable que es una secuencia de números que van del 1 al 8. ¿Verdad? Aquí yo la estoy inicializando, el num, ahorita lo vamos a ver en el RStudio. Y yo puedo decirle, o sea, yo con esta función, esto es una función que se llama if else. A esta función, ¿qué le voy a pasar yo a él? Le voy a pasar el vector. ¿Y él qué es lo que está haciendo? Él lo que va a validar es, si yo divido este número entre 2 y es igual a 0, entonces usted me va a devolver que es par. Pero si no es igual a 0, usted me va a devolver el none. Veámoslo en el RStudio. Aquí. Dijimos que teníamos un num que iba a ser del 1 al 8. Ahora, si exploramos num, vemos que él se inicializó con la lista de valores del 1 al 8. Y ahora vamos a llamar la función y le decimos if else. Entonces, ¿cuáles son nuestros parámetros? Num es, por decirlo así, esta va a ser la condición que vamos a chequear. Y de esta forma le vamos a aplicar esta condición a toda la secuencia o a todos los componentes que tengamos en num. Entonces, ¿qué pasó?
él me dice non-par, 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 non-par. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se lo aplicó a 1, me dijo non. Cuando se lo aplicó a 2, el resultado fue par. Cuando se le aplicó a 3, me dice que no. ¿Qué quiere decir? Que cuando él aplicó esto, el resultado no era 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando él hizo esto con 1, el resultado no fue 0. Cuando lo hizo con 2, sí fue, por eso es par. Cuando lo hizo con 3, no fue 0, fue 1. Entonces, por eso me devuelve non. Él aplicó esto con cada uno de los numeritos que estaban en mi vector. Y obviamente él comparó el resultado. Si el resultado de hacer esto era 0. Entonces, si era 0, me devolvió par. Si no era 0, me devolvió non. Y al final fue solo una lista de código. ¿Lo vieron? Fue solo una y bueno, aquí lo único es que yo tengo sí, tengo un if else, nada más que se lo aplico a varios elementos, ¿verdad? Entonces puedo vectorizar esta función, por decirlo así, esta función no, esta operación, esta instrucción, puedo vectorizarla. ¿Ok? Ahora vamos de vuelta a la presentación. Esto ya lo vimos en ejemplito, ¿verdad? Que podemos tener, aparte de if else, podemos tener más de una condición que vamos a evaluar y después tenemos el else que queda al final, que va a ser la condición por defecto. Ok, el for. Hablemos del for. Habíamos dicho que el for sabemos casi siempre cuántas veces se va a ejecutar, ¿verdad? Es finito. Y vean cómo es la estructura. Tenemos for entre paréntesis, y luego abre llaves y dentro de mis llaves la lógica que yo quiero tener ahí. El ejemplito que tenemos acá es muy sencillo. Aquí estamos creando una secuencia. En esta secuencia, si nos vamos a objeto, tiene 10, tiene los números del 1 al 10. Entonces, en el for, en mi condición de, si podríamos decir, en mi enunciado del for, yo lo que quiero es recorrer cada uno de los elementos que están en mi vector. Entonces, yo los voy a recorrer, pero por decirlo así, yo voy a pararme primero sobre 1, luego avanzo al siguiente, a 2. Entonces ya voy a estar aquí parada en 2. Luego avanzo al siguiente, luego avanzo al siguiente. Entonces, aquí yo lo que estoy diciéndole es, elemento va a ser, por decirlo así, la variable que yo voy a usar para irme parando en cada uno de estos numeritos que me componen el vector objeto. Entonces, elemento va a ser el objeto que me va a permitir posicionarme en cada uno de estos. Abro llaves y aquí entonces ya ejecuto mis instrucciones. Y si yo quiero hacer algo, digamos que yo estoy parada sobre 1 y yo quiero hacer algo con ese valor, ¿cómo accedo yo a ese valor? ¿Cómo lo llamo? ¿Mediante quién? Mediante elemento, porque elemento está ahí en ese momento, ¿verdad? Entonces, elemento es lo que yo voy a utilizar para recorrer toda la lista de números que yo tengo en objetos. ¿Qué operación tengo aquí? Aquí lo que estoy haciendo es usando esta función que se llama paste para concatenar. Yo voy a concatenar este string que se llama, bueno, que dice mi elemento es, y le estoy pasando también el parámetro elemento. O sea, yo estoy pasando este carácter y estoy pasando el elemento. ¿Quién va a ser elemento? Dependiendo de en qué número de iteración vaya yo, elemento va a ser alguno de estos valores. Y yo le estoy diciendo a estos dos parámetros que yo le pasé, usa el separador espacio. Eso es lo que yo le estoy diciendo a mi función. Y el resultado de esto
déjelo en la variable result. Y después, ¿qué hago? Imprimir result. Eso es lo único que estoy haciendo ahí. ¿Cuántas veces se va a ejecutar esto? Ana, ¿cuántas veces se va a ejecutar esta instrucción que está aquí adentro? Estas dos instrucciones que están aquí adentro. Del 1 al 10. Ajá, correcto. Veámoslo aquí. Del 1 al 10. Del 1 al 10, ella hizo esta concatenación y luego la imprimió. ¿Ok? Y sabíamos que esto iba a tener un número finito de iteraciones. ¿Por qué? ¿Por qué sabíamos que iba a ser un número finito de operaciones? Maru. Creo que Maru está en mute. Fernanda. ¿Por qué sabíamos que iba a ser un número finito de veces que se iba a ejecutar? O Ida. Ida, Hilda es, perdón, Hilda. No, bueno, porque ya Tal vez yo le ayudo, porque ya definió que el objeto era de 1 a 10. Exacto, porque ya teníamos un largo definido, ¿verdad? De ese, en este caso, de ese vector que íbamos a recorrer. Muchísimas gracias, Cristel, ¿verdad? Sí, señorita. Ok, gracias. Ok, listo. Ahora sí, vamos con el while. Habíamos dicho que el while es un poquito más delicado porque él va a evaluar una condición para terminar, ¿verdad? Entonces, cualquier lógica que yo tenga dentro de mi while, yo tengo que ser muy cuidadosa de que de verdad esa condición se llegue a dar en algún momento. ¿Por qué? ¿Qué pasa si, por qué es tan importante eso? Porque si nunca se llega a dar esa condición, si esa condición nunca pasa, nunca llegamos a ese valor que estamos chequeando o no sé, por ejemplo, ¿qué tal si después de esta sumatoria viene una asignación de 0 sobre valor? Nunca nunca la condición se va a dar. Y si eso no pasa, mi ciclo se va a quedar ahí pegado. Mi ciclo se va a quedar ahí y no va a salir de ahí. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y podemos decir que es un ciclo indeterminado porque en realidad no sabemos cuántas veces se va a ejecutar lo que está ahí adentro. En este ejemplo, tenemos una variable umbral que tiene un valor de 5 y tenemos una variable valor que tiene 0. Lo estamos inicializando así. Vean la estructura del while. Tenemos while entre paréntesis redondos igual una condición que vamos a evaluar. Luego abrimos corchetes y dentro de esos corchetes ahí vamos a meter nuestra lógica. Y dentro de esa lógica tenemos que agregar algo que eventualmente nos ayude a que esa condición que estamos poniendo aquí se llegue a dar. En este caso, ¿qué es lo que necesitamos? Que valor llegue en un momento donde valor sea igual a umbral. ¿Por qué? Porque en el momento en que valor ya no sea menor a umbral, entonces el while se va a detener. Sí me estoy explicando bien. La importancia de que en algún momento sepamos que esta condición se vaya a dar. Porque si esta condición no se da, corremos el riesgo de que nos quedemos ahí pegados, ¿verdad? Y no queremos eso. Ok, voy a irme al RStudio. Creo que por acá está el mismo ejemplo. Tenemos while, tenemos umbral 5, valor 0 y tenemos este while. Entonces, ¿qué le vamos a decir aquí? Aquí lo que estamos haciendo es igual un paste, una concatenación de estos dos valores. De este string que dice todavía no. ¿Por qué? El valor es y luego le ponemos la variable valor porque queremos saber qué contiene valor en ese momento del tiempo y luego lo imprimimos. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que
hacer que valor en algún momento deje de ser menor a umbral. Entonces, aquí, ¿cómo ayudamos a que eso pase? Incrementando valor en 1. Entonces, ¿cuántas veces creen que esto va a ejecutarse? Se va a ejecutar cuando valor es 0, cuando es 1, 2, 3 Unas y 5 4. veces. No, 6. Eso. Contando el 0. La condición que tenemos es que sea menor. Ajá, menor. Entonces se va a ejecutar 5 veces. Ajá, porque en este caso estamos empezando desde 0. Si empezáramos desde 1, sería solamente 4 veces, ¿verdad? Sería solamente 4 veces. Ahora, perdón, ahí le podría poner que sea menor o igual a 5. Sí, correcto. Okay. Exacto. Aquí podríamos ponerle que sea menor o igual. En este caso, cuando sea 5, también se va a ejecutar, pero ya después, cuando en vez de 5, cuando ya le sumemos 1, Ajá, ya se no. convierte en 6. Ok, Ujú. sí, perfecto. Entendido, muchas gracias. Ok, dice todavía, ok, vamos a ver, tengo que inicializarlo. Porque ya ahí ya había cambiado de valor. Ahora sí. Ahora sí. Empezando desde 1 hasta 5, con menor igual. Cuando él llegó a 5, se imprimió, pero ya después lo aumentó, ya valía 6. Entonces venía y decía valor menor igual a 5. No, porque ya valor era 6. Entonces se me salió del while, ¿verdad? Ya ahí ya él terminó. Pero sí es importante saber que esta condición se vaya a dar en algún momento y que no tengamos ahí tal vez algún error que nos cueste eso. Por ejemplo, ¿qué tal si yo yo aquí estoy incrementando valor, pero yo puedo tener más instrucciones ahí y después yo tengo algo así? ¿Verdad? Si yo tengo esto, eso se me va a quedar ahí pegado. ¿Por qué? Porque entonces valor nunca va a llegar a ser mayor que umbral, porque en algún momento yo le estoy asignando un valor de 0 o cayéndole tal vez con otra variable que tal vez esa variable tiene 0. Entonces, de alguna forma estoy limpiando valor y entonces la condición nunca se me va a dar. Esa es como la precaución que debemos tener con el while, ¿verdad? Ok, aquí tenemos otro ejemplo. Igual estamos utilizando for. Aquí estamos utilizando for. Le estamos diciendo que en este caso estamos definiendo una variable que se llama i. Y va a ser lo que vamos a utilizar para recorrer nuestro elemento. ¿Y quién va a ser nuestro elemento? O nuestra lista de elementos. Va a ser una secuencia de 1 a 10. ¿Cuál es la diferencia con lo que teníamos antes? Que aquí definíamos la secuencia afuera, ¿verdad? La estábamos definiendo afuera y se la asignábamos a objeto. Entonces, objeto iba a tener nuestra secuencia. Aquí la estamos indicando en el momento. Perdón. Aquí lo que estamos diciéndole es, usted va a utilizar i para recorrer todos los elementos que hay en esta secuencia. No estoy pasando la variable inicializada, sino que aquí la voy a crear. Le estoy diciendo del 1 al 10. Abro corchetes. Dentro de mis corchetes va a estar el cuerpo del for, la lógica del for. ¿Y qué voy a tener ahí? Ahí voy a tener un if. Y este if lo que va a hacer es preguntar, bueno, ¿usted es igual a 3? Sí, entonces sálgase, ¿verdad? Eso es lo que yo le estoy diciendo, sálgase. Y él va a imprimir los valores. Como él empezó en 1, la primera vez vino acá, preguntó, ¿usted es igual a 3? No, ok, sigue, no hace el break e imprime el valor, que es 1. Va con la segunda. ¿Usted es igual a 3? No, yo soy 2. No hace el break. Imprime el i, que en este caso i lleva el valor de 2.
Viene con la tercera vuelta. ¿Usted es igual a 3? Sí, sálgase. Ya yo no quiero que usted continúe haciendo el for. Entonces, él se salió. Por eso no imprimió el 3, solo imprimió los 2 primeros. ¿Lo ven ahí? Sí. ¿Qué fue lo que hizo él? Sí. Él validó una condición y se salió, porque ya él no quiere que se siga ejecutando las instrucciones, ¿verdad? Que están dentro de ese for y ya termina de procesar. Ahí paró el for. Ok. Esta es otra variedad ahí, ¿verdad? Yo tengo valor que lo estoy inicializando en 0. Tengo un vector que lo tengo en null. Ahorita quiere decir que no tiene valores. Y este es otro ciclo, pero este ciclo yo le puedo decir, repítame, el repetir, repítame estas instrucciones. Y cuando se dé esta condición, termine, sálgase de ahí. Yo corto el repeat, ¿verdad? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Él me va a repetir estas 2 instrucciones. Quiere decir que a valor me lo va a incrementar y me lo va a imprimir. Y después de que ya yo ejecuté las instrucciones que me interesaban, yo necesito validar una condición para dejar de repetir, porque ya no quiero, ya quiero que se salga, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo lo que estoy diciendo es, ¿usted es 5? Sí, bueno, sálgase, pero vean la diferencia aquí con respecto al break en el caso anterior. Aquí todo pasó antes de que yo me saliera. Todas las instrucciones pasaron antes. Y luego yo evalué la condición y me salí. Aquí no. Aquí yo evaluaba la condición primero. Y las instrucciones iban después. Entonces, por eso es que acá, en este segundo ejemplo, él fue, empezamos en 0. Aquí empezamos en 0. Entonces, venía con 0, lo incrementó a 1, lo imprimió. Venía con 1, lo incrementó, lo imprimió. 2, lo incrementó, lo imprimió. Venía después con 4, lo incrementó a 5 y lo imprimió. O sea, yo sí llegué a ver el 5 impreso, ¿verdad? Y ya después dice, usted es 5. Sí, bueno, sálgase. Entonces, al final, ¿cuántas veces repitió esta instrucción? Este par de instrucciones, perdón. 5. 5 veces. Y la comparación, en cada iteración, él hacía la comparación, pero hasta la última fue exitosa y dijo, ahora sí, aquí terminó, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ver, habíamos hablado del break y del repeat. Ajá, el repeat y el break van juntos, ahí se salió ese. Ok. Esta sería la parte de bucles, ¿verdad? Es sencillo. Por ahí también hay una función que se llama switch, que también se puede utilizar. Esa sí se las voy a dejar de tarea, que la investiguen y jueguen con ella. Ahora vamos a ver lo que es la entrada y salida de archivos. Yo puedo leer archivos desde R, ¿verdad? Y cargarlos en memoria y procesarlos. Y también puedo escribir archivos. Sí, ya vimos el for. Alguien escribió que si no había for. Pero sí, ya vimos el for. Ya lo vimos acá. Aquí vimos el for y también aquí. Ok, más bien disculpa que no había visto tu mensaje hasta ahorita. Vi que Hilda estaba preguntando. Ok, como les decía, en R podemos leer y escribir archivos. Entonces, ¿qué significa esta función? GetWD es como, yo quiero saber cuál es mi directorio de trabajo, my work directory, ¿verdad? Entonces, yo me voy a R, vamos a limpiar aquí, y le digo getWD.
Y él me va a decir, bueno, este es su directorio de trabajo. Ahora yo puedo decirle, creo que era list files y yo quiero saber qué tengo ahí adentro. Entonces, ahí yo lo que hice fue, bueno, devuélvame una lista con la lista de archivos y directorios que están en ese work directory, en ese path. Para no escribirlo, volví a llamar la función ahí. Entonces él me dice, bueno, vea, esto es todo lo que usted tiene ahí. Ahí hay archivos y ahí hay directorios. Esto es un directorio. Entonces yo quiero cambiar mi directorio de trabajo. Yo no quiero trabajar en esta carpeta. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a llamar a una función que se llama set work directory. Se llama set wd work directory. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pasarle el path. Ah, pero es que me copié hasta las otras comillas, perdón. Ok, ahora sí. Pasarle el path que yo quiero que sea mi nuevo directorio de trabajo. Entonces yo ahora quiero que mi directorio de trabajo sea este otro folder este directorio que yo tengo ahí, esta subcarpeta. Entonces yo ejecuté el set word directory. Ahora, si yo llamo al get word directory otra vez, él me tendría que decir que este es mi directorio de trabajo, ¿verdad? Voilà. Él me dice, está bien, este va a ser su directorio de trabajo. Y ahora, si yo reviso cuáles archivos tengo ahí, pues ahí tengo otros archivitos. Vean que tengo uno que se llama héroesinformation.csv. Tengo otro que se llama My New File y tengo ahí unos PDFs que no nos interesan y tenemos ahí unos scripts de R. Ahorita vamos a leer uno de estos. Shirley, disculpa, es Sí. que no entendí la diferencia entre el get y el set. Con el get, yo lo que quiero es que él me diga en dónde estoy, cuál es mi directorio de trabajo, ¿verdad? Con el set, yo le indico, yo le paso a él, con el set directory, set work directory, yo le indico a él cuál quiero que sea mi directorio de trabajo. Viste que cuando hice get word directory, él me dijo, usted está aquí en este folder. Pero digamos que ahora ya yo no quiero estar aquí. Yo quiero que mi directorio de trabajo sea este, documents. Entonces yo lo modifico. Y yo le paso por parámetro en el set cuál quiero que sea mi directorio de trabajo. Yo se lo paso ahí y entonces se lo cambia. Y con el get yo valido si se cambió o no, ¿verdad? Ok, gracias. Ok, con el get yo le pregunto, dígame cuál es el directorio de trabajo en el que estoy ahorita. Con el set yo le digo, por favor, que este sea mi directorio de trabajo ahora, ¿verdad? Y entonces él agarra el path que yo le paso y lo pone como el nuevo directorio de trabajo. Sí existe, ¿verdad? Obviamente, si yo le paso un path que no es, pues posiblemente me vaya a dar ahí un problemita. Entonces voy a volverme aquí porque yo quiero estar en este folder, ¿verdad? Y lo valido, ahí está. Ok, ahora bien, para leer archivos, vamos a leer un archivo CSV. Tenemos un ejemplo, bueno, dos ejemplos. Uno es, vamos a leer desde un link o desde un URL, que es este archivo que está en el GitHub, en un GitHub. Ahorita ya les pongo el link de GitHub para que lo vean ahí. Y lo que vamos a hacer es, primero definimos esta variable que se llama URL1. URL está apuntando a donde está ese archivo en el repositorio de GitHub. Y entonces luego le digo, lea desde ese URL, lea ese CSV. Esto es lo que hace esta instrucción, leer. Perdón.
Disculpen. Y lo que lee, déjemelo en data 1. Ok, ahí ya él leyó. Vamos a explorar qué tiene data 1. Oh, data 1 tiene ahora un montón de contenido, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo lo que quiero más bien es leerlo desde yo quiero leerlo desde aquí? Aquí yo también tengo un archivo que se llama igual, héroes, ¿verdad? Yo estoy ahorita en este path y ahí tengo ese archivo. Entonces, yo puedo decir data 3. ¿Y a quién voy a pedirle que lea? Es más, no voy a leer héroes CSV porque ya lo leímos desde el URL. Leamos el que trae los superpoderes. Leamos este otro archivo. Como él está en mi directorio de trabajo, no tengo que ponerle más cositas o más detallado el path. Si estuviera en otra parte, sí. Entonces, aquí lo que le pedimos fue, léame este archivo que está en mi directorio de trabajo y el contenido déjelo en data 3. Vamos a ver qué tiene data 3 ahora. Wow, tiene un montón voy a abrir esto un poquito más. Vamos a limpiar aquí. ¿Qué tiene 3? ¿Qué tiene data 3? Oh, tiene un montón de cosas, dice bueno, vamos a ver la estructura porque está muy grande. Es más, vamos a decirle head de data 3 para que nos devuelva como los primeros registros. 5 registros, pero igual son muchos. STR para conocer la estructura de data 3. Me dice, vea todo lo que tiene data 3. Ya aquí se me ensució, no me gusta. Aquí. Tiene un montón de columnas. Ajá. Dice que data 3 es un archivo que tiene 667 observaciones. O sea, 667 rows o filas. Y dice que tiene 168 variables. O sea, tiene 168 columnas. Ojo. Y aquí, la mayoría de las columnas que son en la primera, que es el nombre del superhéroe, dice que es un chart, es un string. Pero las otras dice que son de tipo lógico. O sea, que lo único que me indica es si es falso o verdadero. ¿Qué es lo que pasa? Que cada una de estas otras columnas es un superpoder. Entonces, viene el nombre de mi superhéroe y para cada uno de los superpoderes, que son columnas, yo el valor que tengo es true o false. O sea, si mi superhéroe tiene o no ese superpoder, ¿verdad? Eso es lo que tenemos en ese archivo. Y vimos que lo leímos desde nuestro directorio de trabajo. Ahora yo quiero mostrarles aquí. Yo quiero mostrarles, aquí está, y no lo veo, no creo que están 2, ¿verdad? Vamos a ver. Creo que están 2. ¿Dónde lo había puesto? No, está en 1. ¿Y por qué no lo veo? Está en 1, está en 1. Ah, aquí está, vea, casi está aquí al final. Aquí está el archivo. Este es el repositorio en GitHub. Aquí está el archivo. Veamos el archivo aquí. Dice que tiene 735 líneas, ¿verdad? Este es el archivo que se llama Héroes Information. Ahora, este fue el que leímos y que quedó en data 1. ¿Qué fue cómo lo leímos desde ahí? Bueno, primero inicializamos el URL
con el nombre, con la ruta del archivo. ¿Qué hicimos? Que nos fuimos aquí. Y aquí ya agarramos la ruta completa del archivo, ¿verdad? Y esto fue lo que pegamos aquí para armar el URL. Entonces, iniciamos el URL, ¿verdad? Y luego, ¿qué hicimos? Lo leímos pasando el URL por parámetro y el resultado lo dejamos en data 1. Aquí lo estoy haciendo de nuevo. Y ahora queremos ver qué estructura tiene data 1. Dice que data 1 tiene 734 observaciones. Bueno, aquí tenemos la primera fila, que son los nombres de las columnas, ¿verdad? Entonces, en realidad sí son 734, porque esta tenemos que obviarla, el header, no nos interesa el header. Y dice que tiene 10 variables. Y de las 10 variables, ¿quiénes son? Está el nombre, que es un chart, está el género, que también lo leyó como chart, pero ¿qué sería recomendable aquí? El género, convertirlo a factor, ¿verdad? También tiene el color de ojos, la raza del superhéroe, el color del cabello, la altura, el publisher es el que lo publica. No sé. Ah, bueno, sí, vea, si es Marvel, si es Dark House, si es DC Comics, el color de piel, el alignment, si es un héroe o un villano, ¿verdad? Si es un superhéroe bueno o si es malo, y el peso. Entonces, estas son las variables que tiene nuestro data frame. Estamos leyendo el archivo y creando un data frame con eso. Ahora, si decimos class data 1, él nos dice que es un data frame. Ahora, aquí lo leímos. Vamos a ver si le damos head data 1. Aquí lo leímos tal y como está, ¿verdad? Tal y como está en el archivo. No le hicimos nada extraño. Luego, podemos tener ahí, en el momento de la lectura, podemos indicarle que nos convierta a ciertos valores, digamos, que detecte un carácter X y que ese lo tome en cuenta como si fuera el NA, o digamos que es el dato perdido, ¿verdad? Como si fuera el nulo. También, como en este otro ejemplo de calificaciones, podemos indicarle cuál es el separador. Vamos a ver calificaciones un momento. Veamos este archivo que se llama calificaciones y nos vamos aquí. Vean que este archivo tiene los valores separados por coma. Entonces, aquí igual vamos a crear el URL. Ahí no hay tema, ahí nada más lo estamos dejando en una variable. Y aquí vamos a leerlo, a leer el CSV. Le estamos pasando el URL, le estamos diciendo que header sí, y le estamos diciendo que el separador es que el separador es la coma. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué tenemos en data 2. Ya lo leímos. ¿Qué pasó aquí? Él lo leyó. Él tiene las variables, los nombres de las variables, de las columnas, ¿verdad? Y él entendió que el separador de esos valores era la coma. Nosotros podríamos tener un separador diferente. En este caso tenemos la coma, pero puede ser que el archivo venga con este otro valor. Eso va a depender de cómo los datos fueron capturados. Entonces es importante ver el archivo antes de hacer la lectura, ¿verdad? Para ver si viene separado por coma, si viene separado por otro carácter raro, si trae o no header, todo eso lo podemos ver. Ahora, ok, aquí leímos el data 2. Vean algo, en la columna de sexo tenemos M mayúscula para las mujeres, ¿verdad?
M de mujer, mayúscula en algunas, minúscula en otras. Hombre, H mayúscula y H minúscula, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si yo vengo y convierto esta columna, que en este momento es carácter, data 2. Si yo esta columna la utilizo ahorita, él es carácter, si yo la convierto a factor, entonces me va a crear, me va a tomar el M minúsculo como un valor diferente de M mayúsculo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a convertir los valores que hay en esta columna, los vamos a pasar todos a mayúscula. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Que a data 2, la columna sexo, la vamos a convertir a mayúscula. Entonces, si ahora visualizamos esto, ya la M chiquitita ya no sale, ¿verdad? Data 2. Ya la M chiquitita ya no sale, ya está toda en mayúscula. Entonces, ya la podemos convertir a factor. Y solo vamos a tener dos niveles. H mayúscula y M, hombre y mujer, ¿verdad? Si hubiéramos dejado las minúsculas y la convertíamos a factor, pues ya nos iba a salir ahí como 4 niveles. La H mayúscula, la H minúscula, la M mayúscula, la M minúscula, ¿verdad? Nos iba a salir ahí. Ahora yo debería de poder graficar esta señorita. Data 2. Ah, no, porque no la reasigné, perdón. Voy a caerle encima, perdón, no, sí le caí encima. Sí le caí encima. Ok, bueno, ahí me doy cuenta. No le caí encima. Voy a caerle encima. Ahora sí. Y ahora sí, ya la puedo graficar. Entonces ya ella es un factor. Ahora, si yo ejecuto el str sobre data 2, ¿se acuerdan que en la columna sexo me salía como si fuera un chart? Ahora no, ahora es un factor de 2 niveles. Quiere decir que esta es una variable categórica que tiene 2 posibles valores, que son H o M. Y ya yo puedo contabilizarla bien. Ok. Muy bonito, pero yo necesito, ya digamos que ya yo leí esos datos, ya le hice toda la transformación que quería y ahora necesito generar un archivo nuevo porque ese archivo nuevo tal vez lo ocupo llevármelo a otra herramienta que es más, no sé, que tal vez necesito utilizarla con Power BI o con alguna otra herramienta que me permita hacer gráficos más bonitos, por decir algo. Aunque R también tiene paquetes de gráficos, pero bueno. Yo necesito generar ese archivo porque ese archivo va a ser mi entrada para otro proceso que viene después. Yo puedo mandarlo a escribir así. Write.csv, pongo aquí el dataset que yo quiero escribir y le digo el nombre. Ok, en este caso, yo ¿dónde se me va a generar este archivo? ¿Dónde creen que se me va a escribir este archivo cuando yo ejecute esta instrucción? Fernanda. No está Fernanda. Paula, ¿dónde se va a escribir este archivo? ¿En qué path? Aquí estoy tratando de ver exactamente dónde, pero estoy bateando. No se preocupe, tranquila. En el último que seteamos. Ajá. En el directorio de trabajo, en mi work directory. ¿Quién era? Aquí, en WWCR. Ahora, yo quiero ver los archivos, creo que era, list.files, y le digo path. Con esto ¿ves que aquí no existe? Bueno, estaba Manufile, pero aquí le cambié el nombre. Voy a ponerle
Hoy es, por decir algo, así se llama. Este archivo no existe. ¿Y ustedes qué creen? ¿Será que sí se escribe? Ahora, ya yo debería tener aquí October file. Aquí está. ¿Lo vieron? ¿Vieron dónde se creó? Sí. Y si yo necesito volverlo a leer, pues lo puedo volver a leer. A veces yo voy a estar trabajando con archivos, los transformo, hago algo con ellos y luego me doy cuenta de que, uy, tenía que hacerle algo más. Y lo vuelvo a cargar a la versión nueva, la cargo y le corrijo las cosas que me hacían falta, le convierto las columnas que me hacían falta, igual lo genero y puede ser que es algo que tenga que repetir más de una vez, ¿verdad? Entonces es importante saber esto. Ok, voy a ver en qué punto queda la presentación porque creo que nada más había mostrado aquí el getWD y el set y, bueno, esta es otra función también que se puede utilizar, el read table, y estas son opciones, ¿verdad? Ya habíamos visto el header, que cuando uno está leyendo el archivo, uno le pasa ahí header true o false. El separador, que habíamos visto el ejemplito de la coma, y que él dice que el que es por defecto es el tab. Y este es importante. Bueno, este es para remover el espacio en blanco en hileras, no entre comillas. Este es importante, el NA strings. ¿Por qué? Porque es posible que en mis archivos vengan columnas donde no venga toda la información, ¿verdad? Entonces yo necesito o yo tengo la facilidad de indicar en el momento de la lectura qué valores que vienen en el archivo me los considere como un NA o como un valor vacío o valor no disponible. Digamos que yo estoy colectando información de una encuesta y tal vez hubo personas que no contestaron algunas de las preguntas. Entonces, en la columna donde venía esa respuesta, para la gente que no contestó, tal vez me pusieron un texto que diga no disponible o no contesta, o tal vez me pusieron un guión de un dash, ¿verdad? Un guión ahí. Entonces, cuando yo estoy leyendo, yo puedo indicarle a la función que los NA, que cierto carácter que encuentre, me lo considere como NA. Entonces, en el momento de la lectura, cada vez que se encuentre ese valor, en mi dataset lo que va a poner es un NA sí, un valor no disponible. Creo que más adelante en la otra presentación tenemos un ejemplito. Y bueno, aquí está, aquí hay un ejemplito de esto, digamos, de cómo, de los parámetros que uno le puede pasar, ¿verdad? El nombre del archivo y las opciones que uno le puede pasar en la función. Y bueno, en este caso habíamos puesto aquí, una vez que ya leímos, podemos observar, los datos, ¿verdad? Podemos observar, en este caso, era un contenido pequeñito, nada más 7 líneas, entonces no es así como la gran cosa. Y luego este es otro ejemplo que ya hicimos, que fue leer desde un URL, ¿verdad? Igual un archivo pequeñito y le dijimos que el separador era una coma. Y aquí lo que habíamos visto del setWD y le pasamos el path por parámetros y ocupamos cambiar la ruta donde queremos que ese archivo donde queremos trabajar, porque no es solamente para los archivos que vamos a generar, sino también dónde queremos guardar el script de R, ¿verdad? Y pues aquí es un ejemplito de cómo, que ya hicimos esta práctica ahorita, ¿verdad? De cómo escribir en nuestra máquina local. Y con esto cerraríamos esta parte. Hasta aquí, ¿hay alguna duda de lo que hemos hablado hasta el momento? ¿Hay algo que quisieran revisar o algo que quisieran que viéramos? Voy a compartirles el link
de GitHub. Se los voy a poner en el chat porque hay personas que tal vez no estuvieron la clase anterior. Y de la clase 2 también, para que puedan acceder ahí a los archivos. Ahí están tanto los ejemplos como unos ejercicios de ir ejecutando para irse familiarizando. Ok, vean, a este punto hemos terminado, como por decirlo así, la introducción más basiquita, más basiquita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explorar un poquito más los datasets. Y para eso ocupo abrir la otra presentación. Me dicen cuando ya la vean. Lo que vamos a ver ahora, lo que fueron las sesiones anteriores, era lo que estaba incluida solo para la primera sesión. En realidad yo fui muy ambiciosa y yo pretendía ver tanto bucles como estructuras de datos en la primera sesión, pero creo que lo importante es que los conceptos queden claros, ¿verdad? Si después hay que programar sesiones adicionales, no importa. De hecho, estamos pensando en tener 2 sesiones adicionales para ya que nos quede tiempo también de ojalá poder graficar. Entonces, ahora ya comenzaría con lo que yo tenía planeado para la sesión 2. Pero aquí voy a ir un poquito rápido porque hay muchas cosas que ya las hemos ido viendo en las sesiones anteriores, que aunque no estaban en la sesión 1, las hemos ido viendo. Entonces, voy a ir un poquito rápido con las cosas que ya vimos. Sin embargo, a mí lo que me interesa es que los conceptos queden claros y que nadie se quede con dudas. Entonces, si en algún momento hay una duda, por favor, siéntase en la libertad de decirlo. Tal vez no voy a estar viendo el chat 100%, pero entonces me habla y me dice, hey, tal cosa. Y si me ve que voy así como en modo turbo, también. Ahora, si consideran que voy muy lento y que podría ir más rápido, pues también es feedback que yo agradezco, ¿verdad? Pero lo que yo quiero es que todos queden con los conceptos lo más claro posible. No es necesario que se aprendan todo. Vea, en esto de la programación, no es necesario saberlo todo, pero con que se lleven el concepto, la idea principal, es ya ganancia, porque eso les va a ayudar para después investigar más por su cuenta y explorar. Porque un lenguaje de programación uno no termina de conocerlo en un curso. Eso es con práctica, 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 ¿verdad? Entonces, no se frustren tampoco si sienten que es mucha información y que tal vez no la pueden asimilar toda, porque yo sé que es cansado. No, pero no se frustren, de verdad. Ahí después con calma lo van revisando los archivitos, ejecutando las instrucciones y y van a ver que después de practicarlo y familiarizarse un poquito más, va a ser más fácil. Habíamos hablado de los paquetes, habíamos dicho que R es extensible, ¿verdad? Que hay gente que crea paquetes, que tenemos muchas librerías disponibles y que podemos utilizarlas ahí. Y ¿qué es un paquete, verdad? El paquete es una colección de un montón de funcionalidades que tenemos a las que les podemos sacar provecho y que nos van a hacer nuestras tareas de programación más fácil. ¿Por qué? Porque no vamos a tener que inventar el agua tibia, porque ya muchas cosas ya están, es nada más de ver dónde están. Y estos paquetes, ¿dónde están los paquetes de R? Ellos se encuentran en el CRAM. Y ya les voy a pasar el link por aquí, que esto lo habíamos hablado en la sesión 1, si no me equivoco. Voy a ubicarles el link. Que los paquetes los podemos bajar desde ahí. Voy a ponerles. Voy a compartirles esto de acá. Y se los voy a poner en aquí. Aquí está el link.
del proyecto R. Y ahí está el CRAM, de donde descargaron el R también. Ahí está todo. Ahora, una forma fácil de instalar los paquetes. También la habíamos visto, creo que era que nos íbamos, lo podemos ver desde acá, paquetes, y aquí podemos decirle install, ves que aquí dice repository CRAM, porque ahí es donde se va a conectar, y le podemos poner el paquete que queremos instalar. Si no lo han, en caso de que no lo han hecho ya, por favor instalen el Tidyverse, porque es algo que vamos a utilizar para las siguientes 2 sesiones. Entonces, si quieren, lo instalan ahora o lo pueden instalar después. Entonces, podemos hacerlo desde acá, lo instalamos. O también creo que nos vamos aquí, Tools, Install Packages. Es la misma ventanita, ¿verdad? Igual aquí ponemos el nombre del paquete que vamos a instalar y le damos Install. Yo ya lo tengo instalado, entonces no lo voy a hacer de nuevo. Ahora bien, bueno, esto es lo que habíamos visto. Una vez que instalamos el paquete, ¿cómo lo utilizamos? Hay un comando no, una instrucción que se llama library, que esa es la que vamos a poner en nuestro programita, en nuestro script de R, para indicar que vamos a utilizar librerías, ¿verdad? O que vamos a utilizar un paquete específico. Hay formas en las que podemos revisar en R qué paquetes tenemos disponibles. Por ejemplo, voy a irme aquí al RStudio y voy a ejecutar esta función que se llama find package. Y yo le voy a decir que me busque este paquetito. Y él me va a decir sí lo tiene. ¿O cuál era el otro? Creo que era así. Me dice sí lo tiene, ¿verdad? Esta es una forma de que yo puedo buscar un paquete. Luego yo puedo decirle available packages. Esto es otra forma que me encontré por ahí, pero esto me va a tirar una lista enorme, entonces tal vez no sea como de mucha ayuda, ¿verdad? Porque lo que me va a tirar es todo lo que hay ahí. Entonces tal vez desde el RStudio es más fácil ver acá cuáles son los paquetes que yo tengo. Y si alguno ocupa actualizarse, el mismo RStudio me va a decir, mire, estos son los que usted necesita actualizar, ¿verdad? Voy a cerrar esto. Sí, sálvelo. Y esto, sálvelo. Y creo que aquí estamos bien. Ok. Aquí está, ves, available packages. Y esta es la forma como de tirar ahí toda la lista de paquetes disponibles, pero es más amigable visualizarlo en el RStudio. Y, ok. Perdón. Aquí con este install.packages, esta es la instrucción que podemos utilizar desde el script también, desde el RScript, o simplemente nos vamos al RStudio y nos vamos a la parte de install y ponemos ahí el paquete Tidyverse, ¿verdad? En cuanto puedan, instalen este paquete. Tidyverse. Y esta instrucción que ven aquí, library Tidyverse, esto es lo que ponemos en nuestro RScript para decirle que vamos a utilizar las funcionalidades disponibles ahí en ese paquete. Ahora bien, el Tidyverse es un paquete, es un paquete que está compuesto de otras librerías, ¿verdad? Por decirlo así, es un paquete grande que tiene otras librerías adentro. Entre ellas está el ggplot 2, que es para hacer gráficos. Está el dplyr, está el reader y hay otro que se llama, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, Tidyr. No, ahí lo vamos a ver después, porque es posible que lo esté pronunciando muy mal. Entonces, en cuanto puedan, instalen este con el RStudio. No tienen que hacerlo así, lo pueden hacer con el RStudio, más fácil.
Ahí vimos la parte de paquetes. Eso es simplemente saber que hay paquetes para todo, bueno, para casi todo. El Tidyverse es uno de los más utilizados, que se compone de esos otros 4 paquetitos, el de graficación, el que es para limpieza de datos, y el dplyr es uno en el que vamos a profundizar más adelante. Por eso es importante que instalen el Tidyverse. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todos saben cómo proceder para instalar el Tidyverse? Pueden hacerlo desde aquí. Vean, estoy en el RStudio, ¿verdad? Pueden irse aquí a este panel de abajo en la parte de paquetes. Le dan clic sobre install y aquí lo buscan. Tidyverse, lo seleccionan y le dicen install. ¿Todos claros hasta ahí? Sí. Ok, muchas gracias. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto es lo que yo les propongo. ¿Qué es lo que vamos a ver como parte de RBase? Como parte de RBase vamos a conocer un poquito más los data frames. ¿Qué podemos hacer con data frames? ¿Cómo podemos seleccionar filas y columnas de ellos, cómo podemos aplicarles máscaras booleanas y filtros? Vamos a hablar de los valores nulos. Estoy deseando llegar a esta parte del tratamiento que le vamos a dar a los valores nulos dentro del dataset. Si nos da tiempo, hablamos un poquito de normalización. Si no, podemos dejar estos 3 para la siguiente clase. Porque en normalización les traigo 3 tipos, tres diferentes formas que podemos utilizar para normalizar datos. Y luego, esto lo podemos dejar estas dos las podemos dejar para la siguiente clase. Ok. Entonces, vamos a conocer un poquito más sobre los data frames y cómo podemos explorarlos. En R vienen varios sets de datos de ejemplo. Uno de ellos es este mCars, hay otro por ahí que se llama Iris, hay otro por ahí que se llama, creo que se llama Cars solito también. Bueno, hay varios. Vamos a utilizar mCars. Entonces, aquí hay una serie de funciones. Algunas ya las hemos visto, ya las hemos ejecutado aquí. Otras todavía no, pero vamos a ver qué es lo que hace cada una. Entonces, mtcars es el nombre del dataset. Si yo quiero ver el dataset, voy a limpiar esto aquí un poquito. Él me va a devolver cierta cantidad de registros, no todos, ¿verdad? Él me va a devolver cierta cantidad como para que yo me dé una idea de qué es lo que hay ahí adentro. Vamos a limpiar esto un poquito. Y entonces yo puedo ver, ok, aquí hay un nombre, aquí hay esta columna que se llama MGP, pero si yo quiero saber más detalles, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? Ir a la ayuda, ¿verdad? Ese es un dataset que se llama mtcars, pero yo quiero saber qué es. Me dice Motor Train Car Road Test. Y entonces aquí me empieza a decir, mire, esto tiene información que fue recolectada desde tal año, de tal cosa, y que tiene 10 aspectos del diseño de automóviles y del performance. Ah, no, sí, para 32 tipos de automóviles. Esto es lo que él tiene. Y entonces él me explica, me dice, esto es como un, por decirlo así, un diccionario de datos, ¿verdad? Porque a mí me sale aquí MGP, MPG y yo no sé qué es eso, porque yo no soy experta en carros, ¿verdad? Entonces yo aquí yo veo, ok, esta es la primera columna y eso significa millas por galón. Número de cilindros, aquí él me está diciendo que es cada una de esas columnas, ¿verdad? Para que yo conozca. Y, ok, esa es una, ¿verdad? Aquí yo puedo en la ayuda consultar y ver qué es lo que viene ahí. Ahora, volvamos nuevamente. DIM, ¿qué creen que hace DIM? Ejecútenlo ahí en su RStudio. A mí me gustaría que ejecuten todas estas cositas que están ahí y lo visualicen. Ahora, en el head ya habíamos visto que le damos head
MTCars y nos trae los primeros 5. Alguien puede ejecutar en el RStudio head MTCars, 15. Pasándole 2 parámetros, MTCars y el 15. MTCars, 15. Y me dice que le devuelve, por favor. Habíamos dicho que era head, MTCars y le vamos a decir 15. Me devolvió posiblemente los primeros 15 registros. ¿Ustedes creen que si yo le digo head son los primeros? ¿Ustedes creen que si yo le digo tail me vaya a devolver los últimos? ¿Me creen si les digo que eso hace? Sí. Aquí me devolvió los últimos. ¿Verdad? Entonces, el dim, ¿qué pasa si yo le ejecuto aquí? Dim MTCars. Él me va a decir 32 por 11. Estas son las dimensiones de mi dataset. Ahora, yo vengo a la presentación. ¿Qué otro comando tenía? Call names. Eso es como muy intuitivo, ¿verdad? Call names, yo diría que son los nombres de las columnas. ¿Será cierto? Sí, ahí me devolvió los nombres de las columnas, ¿verdad? ¿Y será que si yo pongo row names, él me devuelve algo? No siempre tenemos row names. Call names, sí. Pero row names no siempre. Aquí lo que me devolvió fue la primera columna. ¿Y qué es lo que tengo yo ahí? Esto parece como el nombre de los carritos, ¿verdad? El nombre de los carros. Ahora bien, ¿qué más? Bueno, el STR, para el STR, lo que me ayuda a conocer es la estructura, ¿verdad? STR viene de struct, MTCars. Vean qué lindo, él me dice, usted tiene 32 observaciones, o sea, 32 filas, 32 rows, tiene 11 variables. Y esto es lo que usted tiene ahí. O sea, tengo cada una de mis variables, todas son numéricas. Todas son numéricas. Eso es lo que yo puedo ver de ahí. El summary. Interesante. Vamos a ver el summary. ¿Qué creen que me va a devolver summary? Summary. Vamos a ver MTCars. El summary me da algunos valores de cada una de las columnas. Me dice el mínimo, me dice cuál es creo que ese es el primer cuantil. Ajá. Me dice la mediana, me dice la media, el tercer cuantil y el máximo. Esto es lo que él me está devolviendo para cada una de las columnas, ¿verdad? Entonces, estas son como, si yo quiero conocer un dataset, ver cuáles son las columnas, qué tipo de valores son esas columnas. Estas son como las funciones que yo voy a poder ejecutar, ¿verdad? Tenemos ahí, si ya vimos el summary, ok, perfecto. Vamos con la siguiente. Que creo que en la otra vamos a ver más de direccionamiento. Ok, esto es algo que ya lo habíamos visto un poquito, pero no tan a profundidad. Entonces, aquí yo le estoy diciendo, 3,3, ¿qué estoy indicando? ¿Será tercera fila y tercera columna? Sí. Ok, pero no me crean, vamos a hacerlo. Más bonito así, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Y háganlo ahí en el RStudio. MTCars. Y le decimos 3.3 y me da el 108. Aquí yo nada más le dije, deme la fila 3
que es el DATSUM. ¿Por qué? Porque yo quiero ver si es cierto que en la columna 3 yo tengo un 108, porque yo aquí ahorita no sé cuál es la columna 3. Bueno, ya vi aquí, es el displacement, desplazamiento. Entonces dice que es el 108, sí, 1, 2, 3. Entonces, en la columna 3 tengo un 108, entonces está bien lo que yo me traje, ¿verdad? También tengo otra forma. En vez de poner el 3, yo puedo ponerle el nombre de la columna. Yo le estoy diciendo de la fila 3 o de la observación 3, tráigame esta columna que se llama DISP. Y ahí me la devolvió el 108. ¿Qué pasa si yo le pongo una columna que no existe? ¿Qué creen que me devuelva ahí? Yo no tengo un CARP 1. Null. Ujú. ¿Por qué? Porque eso no existe, no hay. Esa columna no está, ¿verdad? Entonces, ese es como el cuidado que yo tengo que tener ahí. Pero si yo le pongo una columna que sí existe, entonces él me va a devolver el valor de esa columna. O bien, si yo le pongo la posición de la columna, ¿verdad? Tengo 11 columnas, si no me equivoco. ¿Qué pasa si yo le pongo el 6? El 6 es el weight. Ajá, es este, el weight 2.32 de la observación 3, ¿verdad? Porque yo estoy pasándole fila, columna. Ok, vean qué bonito otro ejemplo que viene ahí. Él dice que yo también puedo traerme de mi conjunto, puedo traerme de mi data frame algún subconjunto de columnas. O sea, no necesito traérmelas todas. Yo sé que tengo 11 ahí, tengo 11 columnas disponibles, pero yo quiero traerme solo 2 o solo 3. Entonces yo puedo decirle, ¿sabe qué? Le voy a pasar un vector con las columnas que yo quiero que usted me devuelva. Y a mí nada más me interesa traerme a quién. Digamos que me interesa el MPG, me interesa el peso y me interesa el engine. Vamos a ver si es cierto. Uy, vean, me trajo solamente, obviamente los call names, aquí tenemos call names, que son los nombres de los carritos, pues ahí van a venir, ¿verdad? Porque yo necesito saber a quiénes están asociados. Y me va a traer a quiénes, a solo las columnas que yo le pedí. Yo se las pedí por nombre. Entonces él me va a devolver esas columnas. ¿Esto me sirve para qué? Porque yo tal vez quiero trabajar con un subconjunto de ese dataset, no con todo el dataset. Entonces quiero que sepan que así se puede también direccionar. En las filas no le pase nada. ¿Por qué? Porque me las voy a traer todas. Entonces me traje las 32 observaciones, pero solamente estas 3 columnas para cada una de esas observaciones. Luego, perdón. Bueno, ya habíamos visto el ejemplo, ¿verdad? De qué pasa si yo me quiero traer una observación X y todas las columnas de ella, ¿verdad? Que lo puedo hacer así. Esta es la observación 5. Dice que es el Hornet Sport About. Y aquí me devuelve todos los datos de esa observación. Y también me puedo traer un subconjunto. Digamos, ¿se acuerdan que a la hora de hacer un vector, yo le podía poner una secuencia así como del 2 al 6, ¿se acuerdan? O del 1 al 10, del 1 al 10. Aquí yo también puedo decirle del 2 al 6. O sea, tráigame esas observaciones. Y voilà, ahí me las trae. Le dije que me trajera ese grupo de observaciones del 2 al 6 y todas las columnas de ella. Entonces, lo que quiero que se lleven de aquí, de esta parte, es que hay varias formas en las que podemos acceder a las columnas y a las filas de un dataset. Ok, vean, ya son las 6 de la tarde, entonces a esta hora creo que ya tenemos que parar. Para la siguiente clase, ¿qué queda? Quedaría entonces terminar de ver las máscaras booleanas
Y ya entonces empezaríamos con el manejo de los nulos en un dataset. Y la normalización. Todavía tengo mis dudas si ver normalización o no. Por lo menos lo vamos a ver así de pasaditas. Para que tengan el concepto. Pero creo que por hoy quedaríamos aquí. Antes de finalizar, ¿alguno tiene alguna consulta con lo que hemos visto durante la clase hoy? Vuelvo al chat, que no lo estoy viendo. Ya voy a abrirlo. Yo no me acuerdo si yo inicialicé el recording, chicas. Yo creo que sí, ¿verdad? Qué susto. Sí. Qué susto. Ok. Sí, entonces, vean, les estoy pendiente de enviarles el recording de la semana, de la clase anterior. De ese sí estoy pendiente. El recording de la primera clase y la segunda. Sí, el de la segunda no la tengo, pero el de la primera sí. Entonces, si gustan, me dan un toquecito y ya les ubico el link de la segunda, de la primera, perdón. Apenas tenga el de la segunda, yo se los envío. Bueno, voy a detener el recording aquí. ¿Y cómo es? Stop recording.